Perfecto. Entonces, eh, pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, Sí. Ya, entonces vamos a hacer una pequeña resumen de introducción de la clase pasada. Nosotros estuvimos viendo electrolitos, ¿verdad? Hicimos una serie de definiciones, nos dimos cuenta que las soluciones de electrolitos, las soluciones de sales, son bastante complejas, ¿cierto? Porque, bueno, primero que nada, tienen cargas y las cargas interactúan fuertemente entre ellas, ¿verdad? Cargas positivas con negativas, positivas positivas, negativas negativas, interaccionan atractivamente y repulsivamente muy fuerte de acuerdo a la ley de Coulomb, ¿ya? Además, como ustedes saben, hay grandes diferencias entre los cationes y los aniones, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros a un átomo le sacamos un electrón, el tamaño entre el átomo original y el catión que se forma es bastante distinta el tamaño, ¿verdad? Cuando sacamos un electrón de la capa externa, baja mucho el radio, el radio iónico. Y también existen, perdón, existen uniones o cationes de estructuras complejas, entonces es bastante complicado el asunto este de las soluciones electrolitos, por lo tanto se tratan de una manera totalmente distinta, ¿ya? Y nosotros vimos la clase pasada, por ejemplo, que por simple definición, nosotros es imposible que podamos determinar experimentalmente el potencial químico de un catión o de un anión, porque para ello tendríamos que variar la cantidad de esa especie sin variar ninguna otra cantidad. Y eso es imposible, puesto que un catión, si yo quiero variar su concentración, siempre voy a añadir a la disolución una sal, no el catión solo. Entonces voy a estar adicionando además anión. Y viceversa, si trabajo con el anión, voy a estar adicionando catión. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros pudimos hacer un análisis en el cual determinamos que para un electrolito se cumple esta ecuación, ¿verdad? Que les estoy mostrando con el cursor, ¿verdad? Que me da la variación de la energía libre, ¿verdad? Con todas las especies presentes, y eso me da como consecuencia que yo puedo asociar el potencial químico del electrolito como un todo con el potencial químico del catión y del anión multiplicado cada uno por los coeficientes estequiométricos de ellos en el electrolito. Y veíamos ahí el ejemplo del cloruro de calcio. El potencial químico del cloruro de calcio acuoso era el potencial químico del calcio más 2 veces el potencial químico del cloruro. Después vimos una serie de álgebra bastante compleja, donde pudimos ver expresiones para el potencial químico, ¿verdad? Cuando había formación de pares iónicos y cuando no había formaciones de pares iónicos, ¿verdad? Y aparecía ahí un factor alfa, que era la fracción de Z que no se disocia con el anión, o sea, de MZ más, que no se asocia con el anión. Entonces hay una suerte de grado de disociación, ¿verdad? Pero también dijimos que, como esto estaba bastante complicado, habían trabajos realizados para simplificar esto y estudiarlo de manera más sencilla, ¿verdad? Y eso es este caso de llevar el estudio de soluciones electrolitas a un estudio de soluciones más sencillas, es un trabajo que entrega la teoría de Weihügel, ¿ya? Mediante la teoría de Weihügel, lo que se hace es trabajar con un modelo muy simplificado de cálculos mediante mecánica estadística. Y mediante estos cálculos, para un modelo simplificado, se deducen expresiones teóricas para los coeficientes de actividad, tanto del catión como del anión. O sea, calculo teóricamente el coeficiente de actividad del catión y el coeficiente de actividad del anión. Con eso, si cada uno de estos los multiplico por sus concentraciones, obtengo la actividad, y con la actividad obtengo el potencial químico, ¿cierto? Entonces, todo pasa por expresar los coeficientes de actividad. ¿Por qué se habla de un modelo simplificado? Porque en esta teoría se supone que todos los iones, ¿verdad? Van a corresponder a esferas rígidas de un tamaño uniforme, un tamaño medio A,
y van a estar cargadas también uniformemente. Nosotros sabemos que no podemos tener en una solución electrolítica todos los iones con un diámetro similar, ¿verdad? Y con cargas uniformes, porque pueden haber casos en que hay iones que son multiatómicos, en los cuales la carga está centrada en uno de los átomos, ¿verdad? Entonces la carga no es uniforme. Y la diferencia de tamaño entre cationes y aniones que yo les comentaba. Esta diferencia de tamaños también se desprecia, ¿ya? Y se habla de un diámetro iónico medio. El solvente A, un solvente cualquiera, se considera un medio sin estructura, que no tiene una estructuración determinada y de constante eléctrica que permanece constante en todo el seno del solvente. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que, por ejemplo, el agua se estructura cuando está en el estado líquido, se establecen puentes de hidrógeno, etcétera, y otros compuestos también. Entonces, por eso, esto también es una aproximación. Y además supone soluciones diluidas, porque en soluciones diluidas uno puede lograr simplificaciones físicas y matemáticas que están relacionadas con menores interacciones, ¿verdad? Y soluciones diluidas, también el efecto del volumen se ve disminuido. Entonces supone que todas las desviaciones de la idealidad son debidas a fuerzas interiónicas coulombricas. ¿Cómo se hace este cálculo con este modelo? ¿Verdad? Se utiliza una ley de distribución de Boltzmann para calcular la distribución media de cargas en las proximidades del ion. Entonces, en este modelo, lo que se plantea es un proceso, ¿verdad? Realizar un proceso que es un proceso hipotético que se realiza lenta y reversiblemente. Esto es todo un cálculo teórico, no es que sea experimental. Entonces, el inicio de este proceso voy a tener todos los iones con carga cero. Perdón. Bueno, en realidad no van a ser iones, son los átomos o moléculas, ¿verdad?, que dan origen a los iones, pero sin la carga, ¿ya? Entonces se tienen todos estos precursores, llamémoslos, de los iones, ¿verdad?, que van a estar con carga cero, que pueden ser átomos o pueden ser moléculas, ¿ya? Y están en condiciones de idealidad, o sea, de soluciones diluidas, tienen un tamaño similar, ¿verdad? Entonces, todo eso, si ustedes se dan cuenta, se acerca a lo que sería un comportamiento de una solución ideal, ¿cierto? Porque tengo tamaños parejos, pero soluciones diluidas que me pueden permitir despreciar el tamaño, no hay interacciones, ¿verdad?, importantes, porque estoy en condiciones diluidas y sin carga. Entonces, lo inicial podría considerarse como una solución ideal. Y sobre estos precursores de los iones, entonces, lo que se hace es calcular el trabajo eléctrico, que significa depositar sobre los iones cargas, ¿verdad?, electrones sobre los átomos para generar aniones, o sacar electrones de algunos átomos para generar cationes. Entonces, mediante un trabajo eléctrico, uno puede calcular teóricamente el trabajo eléctrico, que significa traer una carga desde el infinito hacia un punto determinado cerca del átomo, ¿verdad?, o viceversa. Y eso se hace generalmente en los ejercicios de física, cuando uno ve electromagnetismo, dicen como el trabajo eléctrico, que significa mover una carga a través del espacio hasta llegar a un punto determinado dentro de un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces ese trabajo eléctrico yo lo puedo calcular teóricamente. Y llego entonces al estado final, que va a ser una solución iónica, ¿verdad?, en la cual voy a tener los iones así formados, ¿verdad?, en solución diluida. Entonces, mediante este proceso, lo que se hace, se efectúa un trabajo eléctrico, ¿ya? Y ese trabajo eléctrico, efectuado sobre el sistema en este transporte de cargas, que es un proceso de transporte de carga, se hace lenta y reversiblemente, o sea, yo me acerco a la reversibilidad, entonces voy carga por carga,
haciendo el traspaso, ¿verdad? Y trabajo entonces, calculo ese delta G, que va a ser un delta G en proceso reversible, y eso va a ser igual a menos el trabajo eléctrico, puesto que este era un trabajo del tipo que no era de expansión ni compresión, y eso nosotros lo vimos en su momento. Entonces podemos calcular de esa manera el trabajo eléctrico a partir del potencial electrostático de interacción entre cada ion y la distribución de carga media en su entorno durante el proceso de transporte de carga. Porque yo traigo una carga, genero un anión, traigo otra carga, genero otro anión, pero ahí estoy, el entorno lo estoy variando porque ya voy a tener cargas presentes. Entonces es un proceso que tampoco es así trivialmente calculado, pero sí se puede calcular. Ahora, lo importante es que nos demos cuenta del modelo que se está usando. El modelo inicial, nosotros decimos que se acerca mucho a la idealidad. Entonces tendríamos el G de la solución inicial, el G ideal, lo podríamos calcular, porque nosotros sabíamos que el G ideal es la sumatoria de los moles de cada uno de los componentes por el potencial químico del componente puro, ¿verdad? Y este va a ser función de la fracción molar. Entonces, como yo conozco la fracción molar de cada uno de los componentes, voy a conocer el potencial químico de cada uno de los componentes. Y si los sumo, cada uno multiplicado por el número de moles, obtengo la energía libre de la parte inicial, que es la energía libre de la solución ideal. ¿Sí, Martín? Sí, profesor, la verdad es que no logro ver la relación que hace usted entre la fracción molar y el potencial electroquímico, porque habla de, después del delta G de solución real menos la solución ideal, pero el real debe ser muchísimo más diferente, entonces no logro entender por qué el trabajo vendría haciendo esa diferencia. No te escucho muy bien, parece que estás doblado en algún ruido. Sí, es que estoy en el campus, entonces quizás estoy con ruido de fondo. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, ahí se escucha un poco mejor. Ya, que lo que le decía es que no logro entender la relación que hace entre fracción molar y potencial electroquímico. Y la otra relación que no logro ver es entre la diferencia de delta G y la diferencia de trabajo. Yo no he hablado de potencial electroquímico. Estoy hablando del G y el trabajo eléctrico, ¿verdad? Que nosotros lo vimos hace bastante clases ya, cómo el delta G podíamos, el delta G lo asociamos con un proceso en el cual se realizaba un trabajo que no era del tipo de expansión o compresión, y ahí definimos el trabajo máximo útil. Entonces, este trabajo eléctrico correspondería a ese trabajo máximo útil, y no es ni de expansión ni compresión, ¿verdad? Porque es un trabajo Entonces, eléctrico que se realiza para llevar las cargas hacia los átomos que precursoras de los iones, ¿ya? Y con ese trabajo eléctrico, que uno lo puede calcular a partir de las ecuaciones de electromagnetismo, fuerzas de Coulomb y otras, que son trabajos típicos que uno hacía en los cursos de física, uno lo relaciona a ese delta G. Ese delta G va a ser el delta G del proceso anterior. Este delta G sería el delta G, o sea, la energía libre de la solución real, porque es una solución iónica, menos este G de una solución que dijimos que se puede parecer a una energía libre de una solución ideal, puesto que está diluida, el tamaño se puede despreciar, no hay grandes interacciones porque no tienen carga, etc. Entonces esto podemos calcularlo como una energía libre de una solución ideal. Y la solución iónica sería la real. Por lo tanto, el delta G, que sería G de la solución real, de la solución del electrolito, menos G de la ideal, es igual al trabajo eléctrico que está acá, ¿cierto? Y ese trabajo eléctrico va a tener un valor determinado. Si yo conozco el G de la solución ideal, puesto que nosotros sabemos también desde antes que el G ideal está dado por esta expresión, donde el potencial químico asterisco que aparece aquí es el potencial químico de I puro, es igual a nRT, logaritmo natural de la fracción molar de I. Nosotros también lo dedujimos en su momento. Esa fracción de molar de I yo la voy a conocer, por lo tanto, de cada uno de los componentes. Por lo tanto, puedo calcular el G ideal. Si calculo este G ideal, tengo el trabajo eléctrico, ¿verdad? Voy a conocer el G de la solución real, ¿sí? Y si tengo ese G de la solución real, yo puedo ese G ver cómo varía cuando varío los moles de catión.
o puedo ver cómo varía cuando varían los moles de anión. Y esto sí que lo puedo hacer porque esto es teórico, entonces son cálculos. Yo puedo variar los moles del potencial del catión sin variar los moles del anión. Estoy haciendo un trabajo teórico de generación de estos cationes y aniones. Entonces, conociendo estas variaciones, puedo obtener el potencial químico del catión y el potencial químico del anión, ¿ya? Y el potencial químico del catión y del anión me permiten determinar el coeficiente de actividad del catión y el coeficiente de actividad del anión. ¿Sí? Bueno, Claro, pero la clase pasada usted había dicho... ¿Aló? ¿sí? Sí, que la clase pasada usted había dicho que nosotros no podíamos variar los moles de anión sin variar los de catión y viceversa. Sí, pero eso es cuando yo estoy experimentalmente, porque no tengo un frasco que sea solamente de catión y solamente de anión. Pero este trabajo es un trabajo teórico, ¿cierto? Entonces, teóricamente, en los cálculos que hacen para calcular el trabajo electrónico, ellos sí pueden variar los moles del catión sin variar los moles del anión. ¿Se entiende? Y viceversa. Ya, gracias. Porque no es experimental. Entonces, con eso uno puede determinar estas derivadas y determinar los potenciales químicos. Entonces, obtienes el potencial químico del catión y el potencial químico del anión. Con eso se obtienen los coeficientes de actividad, catión y anión, y teniendo estos dos coeficientes de actividad, uno puede obtener el coeficiente de actividad iónico medio, ¿verdad? Y los resultados de la teoría de Hugel muestran que el logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio está dado por esta expresión, ¿verdad? Que es 2 veces pi por el número de Avogadro elevado a un medio. Todo eso dividido por 2.303, que es la constante de proporcionalidad entre el logaritmo natural de base 10 y el logaritmo natural, y eso multiplicado por la carga de electrón al cuadrado, dividido por 10 veces la epsilon, que es la constante dieléctrica del medio, K es la constante de Boltzmann, que es la temperatura, y todo eso elevado a 3 medios. Y todo ese producto y división de términos multiplicado por la carga del catión, por la carga del anión y elevado al, perdón, por la fuerza iónica elevado a un medio. Entonces, si uno se da cuenta, para un determinado solvente, ¿verdad? Y a una temperatura determinada, este término entre paréntesis se transforma en una constante, porque todos estos términos son constantes. Pi, n sub 0, 2,303, la carga del electrón, la constante de Boltzmann. Lo único que es variable es el epsilon, que es la constante eléctrica del solvente, y T, que es la temperatura. Entonces, si fijo la temperatura, solo depende del coeficiente, perdón, de la constante eléctrica de cada solvente. Entonces, para cada solvente a una temperatura determinada, esto se transforma en una constante multiplicado por la carga del catión, la carga del anión, y eso por la fuerza iónica elevada a un medio. Entonces, se dice que el logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio va a ser igual a A por la constante del catión, perdón, la carga del catión, la carga del anión, y por la fuerza iónica elevada a un medio. Entonces, por ejemplo, para una disolución acuosa diluida a una temperatura de 25 grados Celsius, ese A corresponde a un valor de 0,510. Todo esto es 0,510. Por lo tanto, para una solución acuosa a 25 grados Celsius diluida, el logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio va a ser igual a 0,510 por la carga del catión, por la carga del anión, y todo eso elevado, o sea, por la fuerza iónica elevado a un medio. ¿Ya? Entonces, se simplifica bastante, ¿verdad?, la determinación de los coeficientes de actividad iónico medio de acuerdo a la teoría de Hugel. Pero la teoría de Hugel, tal como todas las teorías que tratan de buscar aproximaciones, ¿verdad?, tiene un ajuste parcial a lo que es el comportamiento real. Por ejemplo, en este gráfico, uno puede ver la representación del logaritmo en base 10 del coeficiente de actividad iónico medio para distintos electrolitos: sulfato de zinc, cloruro de bario, cloruro de potasio. Y
el comportamiento real, el que se determina experimentalmente, está dado por las líneas continuas. Y lo que predice la ley de Hückel está dado por los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, uno podría ver, primero que nada, que todo la teoría de Hückel funciona relativamente bien, para decir, el comportamiento de la ley de Hückel se ajusta bastante bien a lo que es el comportamiento real cuando estamos trabajando a fuerzas iónicas bajas. Eso significa que estamos trabajando con soluciones diluidas del electrolito. Tal vez podríamos poner que en 0,1 hacia abajo hay buen ajuste entre la teoría y lo experimental. Por otro lado, podemos darnos cuenta que si el electrolito es más complejo, como el caso del sulfato de zinc, ¿cierto? Aquí el sulfato es bastante complejo, el ion, no es una esfera rígida ni nada parecido, también tiene las cargas localizadas sobre el oxígeno, ¿verdad? Entonces, el zinc va a tener un catión bastante pequeño, zinc más 2, por lo tanto la diferencia de tamaños entre ambos es bastante drástica. Entonces, cuando en cambio, en el caso del cloruro de potasio, se podría pensar que es algo que se asemeja más al modelo del de Hückel, con mayores similitudes entre catión y anión, etc. Entonces, hay más diferencia con respecto a lo que predice la ley de Hückel cuando el electrolito es más complejo que cuando es más sencillo, ¿cierto? Y también hay más diferencias cuando la fuerza iónica es mayor, va a decir cuando la concentración del electrolito aumenta. Entonces, con esto nosotros podríamos decir que la teoría de Hückel funciona bien, pero funciona bien hasta concentraciones bajas, ¿cierto? Un poquito más arriba hay otra ley, que es la ley de Davis, que es una extensión de la ley de Hückel, que funciona un poco mejor a concentraciones un poquito mayores, y así sucesivamente también podemos encontrar otras leyes que funcionan mejor en concentraciones más altas aún. Entonces hay distintas aproximaciones. La ley de Hückel funciona para soluciones diluidas, la de Davis intermedia, y hay Davis modificadas que funcionan a concentraciones mayores, ¿ya? Pero es difícil establecer un intervalo de concentraciones entre todas, porque va a depender también de la cantidad de electrolito. Pero básicamente uno puede pensar que la ley de Hückel funciona bien hasta 0,1 o 0,15 de fuerza iónica, ¿ya? Ahora, lo otro importante de notar acá es que el logaritmo en base 10 del coeficiente de actividad iónico medio es siempre negativo, ¿verdad? Y si eso es negativo, eso significa que el coeficiente de actividad iónico medio va a ser menor que 1, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia que el potencial químico de la especie iónica, que es dependiente del logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio, va a ser menor de lo que fuera si no tuviese carga, ¿ya? Entonces, se dice que el hecho de que el logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio sea negativo, ¿verdad?, le da mayor estabilidad a la solución iónica. Y se dice entonces que el ion es más estable en disolución que puro, ¿verdad? Y la estabilidad extra se valora mediante el término que aparece en el valor del potencial químico del electrolito. El potencial químico del electrolito va a estar dado por esta expresión, ¿verdad? Donde aparecen estos coeficientes y aparece el logaritmo de actividad iónico medio. Ese logaritmo de actividad iónico medio yo lo puedo despejar acá en esta curva, perdón, en esta expresión, o dividir este logaritmo entre la suma de tres logaritmos, el de este coeficiente, el del coeficiente iónico medio y el de las molaridades, ¿cierto? Y efectivamente el coeficiente de actividad iónico medio va a ser negativo, por lo tanto va a tender a disminuir el potencial químico del electrolito y hace que el electrolito sea más estable en solución. De hecho, es más fácil que uno disuelva un electrolito en una solución de otro electrolito que en agua pura, por ejemplo.
debido a que el potencial químico del electrolito es dependiente del logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio, y esto va a ser menor que 1. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, uno puede disolver más fácilmente un electrolito en una solución de otro electrolito que en agua pura. Ahora, eso tiene algunas excepciones, y esas excepciones se dan cuando uno tiene un efecto de ion común. Por ejemplo, si estoy disolviendo cloruro de sodio y quiero tener este efecto de estabilidad extra del electrolito, no puedo tener presente en el otro electrolito ni sodio ni cloruro, ¿ya? Porque si no, ahí la solubilidad me disminuye. Pero eso más bien un poco más de analítica, pero sí es importante tener en cuenta por qué, de dónde se produce todo esto, y como pueden ver, esto proviene del análisis termodinámico. ¿Ya? Ahora, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra, puesto que ahora lo que nos corresponde es trabajar con sistemas de procesos y reacciones químicas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es procesos y transformaciones químicas desde una perspectiva termodinámica. Entonces, para abordar este tema, nosotros podemos decir que la mayor parte de las reacciones que nosotros observamos a nuestro alrededor ocurren a presión atmosférica y pueden ser estudiadas con el uso de un termostato. O sea, podríamos trabajar con temperatura constante. Entonces, generalmente lo que yo les decía es que en estas condiciones la dirección de una reacción química o de un proceso va a estar relacionado con la energía libre de Gibbs, cuyas variables naturales van a ser la presión y la temperatura. Entonces, nosotros teníamos la energía libre de Gibbs, de G, que es igual a dH menos T por un ds. Ahora, si queremos trabajar, si lo queremos hacer a volumen constante y a una temperatura constante, tendríamos que trabajar con la energía libre de Helmholtz. ¿De acuerdo? Ya. Pero entonces, a temperatura y presión constante, la energía libre de Gibbs va a ser una medida de la tendencia que tiene un sistema para alcanzar el equilibrio químico. ¿Ya? Nosotros veíamos que cuando definimos la energía libre de Helmholtz, cuando definimos la energía libre de Gibbs y aplicamos sobre ello la desigualdad de Clausius, decíamos que el dA a temperatura y volumen constante iba a ser menor o igual que 0, mientras que el dG, que es el que nos interesa ahora, a temperatura constante va a ser menor o igual que 0, ¿cierto? Va a ser menor que 0 cuando estemos en un proceso espontáneo, ¿verdad? Irreversible, y va a ser igual a 0 cuando estemos en un proceso que sea reversible o cuando estemos en el equilibrio. Entonces, cuando estemos hablando de una reacción, este dG va a ser un dG de reacción, o podríamos hablar de un delta G de reacción. Y en este caso, el delta G de reacción sería la energía libre de los productos de esa reacción menos la energía libre de los reactantes, para decir el estado final menos el estado inicial. G final menos G inicial. Entonces, la reacción va a ser espontánea, ¿verdad? Cuando el delta G de reacción sea menor que 0, reacción espontánea, ¿verdad? Entonces, la energía libre de los productos debería ser mayor que la de los reactantes para que de esta manera me dé el delta G de reacción. Para que sea negativo, perdón, recapitulamos, el delta G tiene que ir hacia una disminución de energía libre, ¿cierto? Por lo tanto, en magnitud, la energía libre de los productos, ¿verdad?, menos la energía libre de los reactantes, tiene que darme negativo. Si esto me da igual, tendría un delta G de reacción que me está indicando que estamos en condiciones de equilibrio en esta reacción. Y por el contrario, si voy hacia un estado de mayor energía, ¿verdad? Si los productos tuvieran mayor energía que los reactantes, voy a llegar a una reacción, voy a llegar a una condición en que el delta G va a ser mayor que 0 y hablaría de una reacción espontánea.
Entonces el delta G negativo, reacción espontánea, voy hacia un mínimo de energía, el GP es menor que el GR, el delta G de reacción igual a 0, estoy en el equilibrio, ¿verdad? Y el delta G de reacción mayor que 0, reacción no espontánea. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el delta G, como nosotros sabemos que el delta G es igual a delta H menos T por delta S, en sistemas donde el delta H es igual a 0, los cambios espontáneos van a estar dados por un aumento de entropía, porque en ese caso el delta G va a ser igual a menos T por delta S. Entonces, para que el delta G sea negativo, la temperatura va a ser siempre positiva, pues estamos en escala absoluta, y el delta S tendría que ser positivo, ¿cierto? Entonces, la posición de equilibrio sería el estado de máxima entropía, cuando estamos en un sistema en que el delta H es igual a 0. Ahora, para sistemas a temperatura y presión constante, los únicos procesos espontáneos son aquellos en que la energía libre del sistema disminuye y el equilibrio se va a alcanzar cuando la energía libre adquiere un valor mínimo, que era lo que nosotros teníamos cuando analizábamos el perfil de cambio de la energía libre de Gibbs o de la energía libre de Helmholtz con el tiempo en que disminuía espontáneamente hasta alcanzar un valor constante en el equilibrio. Dicho eso, entonces, nosotros podríamos plantear una gráfica en la cual tengamos energía en el eje Y, que sería la energía de Gibbs, y en el eje X podríamos tener la coordenada de reacción, donde el sector de la izquierda corresponde a reactantes puros, y acá llegamos a productos, ¿verdad? Y en la derecha, entonces, mientras me mueva de izquierda a derecha, voy a tener mayor cantidad de productos, ¿cierto? Nosotros podríamos tener varios perfiles de reacción, pero los podríamos resumir en estos tres. Por ejemplo, el perfil A, en el cual yo parto con mis reactantes, ¿verdad? Con un estado energético alto, y la reacción ocurre espontáneamente porque voy bajando la energía libre, el delta G es menor que 0, y sigue siendo menor que 0 hasta cuando llegamos al equilibrio, ¿verdad? Donde el delta G permanece constante. Y podríamos decir que nosotros alcanzamos el equilibrio acá. Martín Domeico me escribe: ¿por qué la máxima entropía está linkeada al equilibrio? Lo que acabamos de decir hace en la diapositiva anterior, ¿verdad? Es que delta G es igual a delta H menos T por delta S. Si delta H es igual a 0, el delta G va a ser igual a menos T por delta S. Por lo tanto, en ese caso va a ser la entropía la que va a aumentar cuando el delta G sea negativo, ¿cierto? Y lo que mi proceso o mi sistema va a buscar siempre es el mínimo de energía. Entonces va a buscar que el delta G sea lo máximo posible, su disminución, vale decir que el delta G sea lo más menor que 0 que se pueda. Y eso se va a dar cuando, si uno piensa que el delta G va a ser negativo, y eso va a ser igual a menos T por delta S, va a ser cuando delta S haya alcanzado su mayor valor posible. Entonces, por ese caso se dice que la posición de equilibrio sería la de máxima entropía cuando alcanzamos el estado mínimo de energía. Y el estado mínimo de energía sería uno de estos, por ejemplo, ¿verdad? Voy con la reacción en el perfil A, ¿verdad? Esta reacción disminuye a medida que aumenta el grado de conversión en la reacción, disminuye la energía, porque estoy llegando a unos productos de menor energía, hasta que la energía disminuyó lo máximo posible que podía disminuir y se queda en ese mínimo de energía. Ahora, para moverme hacia los reactantes o hacia mayor conversión hacia productos, yo tendría que invertir energía para que ocurriera, entonces eso ya no es espontáneo. El estado de equilibrio se alcanza aquí espontáneamente y es el que tiene el mínimo de energía libre, ¿verdad? Y si tiene el mínimo de energía libre y si fuera solamente, si la entropía fuera 0, sería el máximo de entropía. Si no,
va a existir un equilibrio entre el cambio entrópico y el cambio entálpico. Ahora, en el perfil A, entonces nosotros alcanzamos un grado de conversión bastante grande desde reactantes hacia productos. Para el perfil B, lo que tenemos también es una disminución de energía en el perfil B, ¿verdad? Desde los reactantes comienzan a formarse productos, hasta que llegamos a un mínimo de energía, pero este mínimo de energía se puede alcanzar en una concentración o un grado de reacción intermedio, en el cual la concentración de reactantes es similar a la de los productos, ¿verdad? Y yo alcanzo mi equilibrio acá, ¿verdad? Y entonces, para generar más producto, tendría que invertir energía, porque este proceso no es espontáneo. Y le aumento la energía de mi sistema para generar más producto. Entonces, puedo tener ese perfil. O puedo tener el perfil C, en que la reacción ocurre en muy baja cantidad, ¿verdad? Ahora, si lo que yo estoy buscando es la formación de los productos para explotarlos comercialmente, claramente el perfil A va a ser el mejor para mi negocio. El perfil B no, ¿por qué? Porque voy a tener que, la conversión es baja, voy a tener que purificar, etc. Y C, casi no tengo formación de productos, entonces no me conviene mucho. Entonces, es importante tener un conocimiento de dónde alcanza el equilibrio, mi reacción química, ¿cierto? Y ese equilibrio se va a lograr cuando tenga el mínimo de energía posible. Ahora, con eso uno puede ya hablar más bien de las reacciones químicas y vamos a darnos cuenta que esa reacción química y ese mínimo de energía en el equilibrio va a estar relacionado con lo que nosotros conocemos como constante de equilibrio de mi reacción. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a lo que son las reacciones químicas, podemos nosotros recordar que la reacción química, los reactantes pasan a productos, ¿verdad? Y ahí tenemos un balance de materia que va a estar dado por la estequiometría de la reacción cuando ustedes igualaban reacciones químicas, ¿verdad? Y también vamos a tener un balance energético de mi reacción y ese balance energético va a estar dado por la termodinámica de la reacción, ¿verdad? Termodinámica, las funciones termodinámicas. Entonces, si nosotros consideramos una reacción hipotética de A y B, los productos, para formar C y B, perdón, A y B que son los reactantes, para formar C y B que son los productos. Y cada uno tiene su coeficiente estequiométrico, ¿cierto? A moles del componente A más B moles del componente B para dar C moles del componente C más D moles del componente D. Y aquí tenemos entonces una flechita en dos sentidos, lo que me da cuenta que es una reacción que alcanza un cierto equilibrio, y los equilibrios son dinámicos, ¿verdad? En que se forma, siempre A y B está reaccionando para formar C y D, mientras que C y D también para formar A y B. Entonces, esto es un sistema dinámico, no es estático. Ahora, en una reacción química, sí o sí hay que tener siempre presente las variaciones de las cantidades de reactantes y productos, ¿verdad? Y estas variaciones de cantidades de reactantes y productos van a ser proporcionales a sus coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Los coeficientes estequiométricos me están diciendo cuánto A y cuánto B están reaccionando para formar C y para formar D. Entonces, eso es muy importante considerar los coeficientes estequiométricos. Entonces, lo que podemos decir es que en cualquier etapa de evolución de la reacción se cumple lo siguiente. Si yo mido los moles del componente A que tengo un tiempo determinado y le resto los moles del componente A que tenía inicialmente, lo divido por el coeficiente estequiométrico de A, eso va a ser igual a los moles del B en ese mismo momento, menos los moles de B que tenía inicialmente, partido por el coeficiente estequiométrico de B, y así sucesivamente para C y para D. Lo que sí hay que considerar acá es el signo de los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Los coeficientes estequiométricos de los reactantes eran negativos y de los productos eran positivos, por convenio, ¿cierto? Y lo que podemos decir entonces, en forma general, es que
los moles de reactante menos, que tengo un tiempo determinado, menos moles de reactante iniciales partido por el coeficiente estequiométrico del reactante, va a ser igual a un psi, esa letra griega, que es el grado de avance de la reacción. Y ese va a ser igual a los moles del producto a un tiempo determinado, menos los moles del producto iniciales partido por el coeficiente estequiométrico del producto. Entonces, ese psi es el factor de proporcionalidad en cada etapa de la reacción y se denomina grado de avance de la reacción, ¿ya? Y esta igualdad entre estos coeficientes estequiométricos se puede ver con un ejemplo, ¿cierto? Citemos este ejemplo en que yo tengo nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco. Entonces tengo la reacción en que un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno reaccionan para formar 2 moles de amoníaco. Entonces, como decíamos, los coeficientes estequiométricos del producto van a ser mayores que 0 y de los reactantes van a ser menores que 0, esto por convención. Si yo considero inicialmente que tenía 20 moles de nitrógeno y 3 moles, perdón, y 60 moles de hidrógeno, y no tenía nada de amoníaco, esa sería mi condición inicial. Y finalmente, yo veo que tengo solamente 40 moles de amoníaco y no me queda ni hidrógeno ni nitrógeno. Entonces veamos si esta variación del delta N de reactantes o productos partido por su coeficiente estequiométrico va a ser constante. El delta N del nitrógeno lo podemos calcular. El delta N serían los moles finales menos los moles iniciales. Los moles finales van a ser 0 menos los moles iniciales que eran 20, entonces me queda menos 20. El coeficiente estequiométrico del nitrógeno es 1, ¿cierto? Porque estamos considerando la molécula de nitrógeno. Por lo tanto, por ser reactante va a ser negativo, es menos 1. Y menos 20 partido por menos 1 es 20. Si considero lo mismo para el hidrógeno el delta N va a ser el final menos el inicial. El final es 0 y el inicial es 60. Entonces me da menos 60 el delta N, partido por el coeficiente estequiométrico, que es menos 3, me queda igual a 20. Y para el amoníaco, ¿verdad? El final va a ser 40, el inicial es 0, entonces el delta N es 40, dividido por su coeficiente estequiométrico, que es 2, y es positivo por ser producto, me da un grado de avance igual a 20. Entonces esa variación que nosotros veíamos va a ser el grado de avance de la reacción, es el mismo y es una constante tal como lo determinamos anteriormente. Martín Domeyko me pregunta que con qué objetivo estamos calculando esta proporción. Esta proporción nos dice el grado de avance de la reacción, pues simplemente me dice cuántos moles reaccionaron y los relaciona con su coeficiente estequiométrico. Entonces yo sé cuánto ha avanzado mi reacción. Por eso se llama grado de avance de la reacción. O sea, uno puede ver qué es lo que está midiendo y ese delta N va a ser los moles finales, los moles iniciales. Entonces claramente me está diciendo en cuánto está el avance de mi reacción, ¿ya? Por eso es importante. Cuando se igualan, llegamos al equilibrio, nosotros nos vamos a referir al equilibrio ahora. Entonces, esa pregunta la contestamos más adelante. Tenemos que la variación de la energía libre va a ser igual a, nosotros ya sabemos que en un sistema multicomponente, el dG va a ser igual a menos S de T más B por un dT. Y esto va más la sumatoria del potencial químico por un dNI. A temperatura y presión constante, también para nosotros esto ya es conocido, se nos van los dos primeros términos y me queda que a temperatura y presión constante la diferencial de la energía libre va a ser igual a la sumatoria del potencial químico de I por la diferencial de los moles de I. Ahora, nosotros en términos diferenciales podemos expresar la diferencial del grado de avance como dn de los reactantes partido por el coeficiente estequiométrico de los reactantes o dn del producto partido por el coeficiente estequiométrico del producto. Entonces, la diferencial del grado de avance es igual a dn partido por el coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, el dni va a ser igual al coeficiente estequiométrico por la diferencial del grado de avance. Y esto, entonces, me dice
que la diferencial de la energía libre de Gibbs va a ser igual a la sumatoria del potencial químico de I, ¿verdad? El potencial químico de I multiplicado por DNI, y DNI va a ser el coeficiente estequiométrico de I por el grado de avance, S y S. Entonces me queda esta expresión que me da cuenta del dG a temperatura y presión constante. Va a ser esa sumatoria, donde me aparece el grado de avance. Y por propiedades de diferenciales me quedaría que el dG a T y P constante, si yo calculo la variación de la energía libre con el grado de avance de la reacción, esto sería igual a la sumatoria del potencial químico de I multiplicado por su coeficiente estequiométrico a temperatura y presión constante. Y en la condición de equilibrio de la reacción, la sumatoria de los potenciales químicos por su coeficiente estequiométrico tiene que ser igual a 0, condición de equilibrio. Y entonces, en el equilibrio, la variación de la energía libre con el grado de avance de la reacción sería igual a 0 y G es mínima. Dicho eso, podemos ver que en un perfil en que tengo energía libre de Gibbs, ¿verdad? En función del grado de avance de la reacción, yo voy a tener un dG a dC igual a 0 cuando llegamos a este mínimo, que es el mínimo en energía. Y eso significa que el grado de avance de la reacción tiene un valor límite, ¿cierto? O sea, la reacción no va a avanzar siempre, sino que va a llegar hasta un valor de epsilon determinado, que va a ser el que se cumpla, en el cual se cumple que el dG con el dC va a ser igual a 0, ¿cierto? Y por eso aquí nace el concepto de que se alcanza un gran grado de avance de reacción que está dado por la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio, ¿verdad? Nosotros sabemos a priori que una constante de equilibrio está dado por la multiplicación de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido por la de los reactantes elevados a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, vamos a ver por qué. Porque si nosotros nos preguntan cuál es la constante de equilibrio de una reacción, inmediatamente nosotros podemos decir, es igual a las concentraciones de los productos partido por las concentraciones de los reactantes y cada uno de los coeficientes estequiométricos. ¿Pero por qué? Porque nos enseñaron eso. Pero ahora nosotros en termodinámica vamos a saber por qué eso es así y cuál es la razón termodinámica para ello. Ahora, el que el delta G sea negativo es algo que me dice la termodinámica, que termodinámicamente la reacción es factible, ¿verdad? Pero no me dice cuánto tiempo transcurre en que ocurra, ¿verdad? Sino que me dice que las condiciones energéticas me están indicando que esa reacción es espontánea, ¿verdad? El tiempo no es una variable cuando nosotros hablamos en termodinámica. Por lo tanto, puede que una reacción tenga un delta G negativo, pero yo no lo vea, no vea que reacciona. Me explico. Por ejemplo, esta reacción que se llama reacción de gas de agua, si yo mezclo hidrógeno con oxígeno en estado gaseoso, 2 moles de la molécula de hidrógeno más 1 mol de la molécula de oxígeno me generan 2 moléculas de agua. Esta reacción, si yo voy al handbook y veo los delta H de formación de agua y lo comparo con los del oxígeno y el hidrógeno, tiene un delta G bastante negativo, menos 54.365 calorías por mol, ¿ya? Es una reacción que libera mucha energía cuando ocurre. Pero, sin embargo, si yo mezclo hidrógeno y oxígeno a 25 grados Celsius, no voy a ver reacción, ¿ya? No voy a ver la reacción aunque la termodinámica me diga que es una reacción espontánea. Pero basta con que yo ponga un catalizador de platino y la reacción ocurre en forma espontánea y muy violentamente. Entonces, ahí existe un efecto catalizador que hace que la reacción ocurra rápido, ¿verdad? Y la espontaneidad, por supuesto, la está dando la termodinámica. ¿Qué pasa? Lo que sucede allí es que se generó un mecanismo de catálisis, ¿verdad?
y en una catálisis, las características que tiene es que se ocupa un agente que se llama catalizador, que en este caso sería el platino, que tiene un efecto muy notorio en la velocidad de reacción, que ocurren grandes cambios con pequeñas cantidades, que no intervenga aparentemente en la reacción y se recupera en el mismo estado antes de la reacción, que estaba antes de la reacción. No se modifican los parámetros termodinámicos de la reacción, la constante y el delta H. Entonces, lo que sucede es que se forma un complejo intermediario, ¿verdad?, que tiene una energía de activación que es menor que la que tenía anteriormente. Entonces, la reacción para que ocurra ya no tiene que saltar este tremendo paso energético que es la energía de activación, sino que es algo más pequeño. Pero esto solamente se los cuento a manera de explicarles por qué en algunos momentos, en algunas oportunidades uno puede obtener un delta G negativo. De hecho, aquí, si ustedes ven, el G final el G inicial está aquí arriba, menos el G final que está acá abajo, ¿verdad? Entonces, estoy yendo hacia un mínimo de energía. El delta G va a ser negativo. Sería un proceso espontáneo. Pero para que pase de acá a acá, tiene que pasar por un complejo de activación que tiene un estado intermediario que tiene una energía de activación alta. Por eso puede que yo no lo vea o que el proceso sea muy lento, ¿ya? Y por eso están los catalizadores, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros podemos decir que en un proceso espontáneo no necesariamente yo voy a ver el cambio. Es similar a como lo que nosotros hablábamos cuando nosotros podíamos ver en nuestro entorno carbono en la forma de diamante como fase estable. ¿Por qué? Porque yo puedo ver un diamante y no voy a ver que el diamante esté cambiando. Sin embargo, ese diamante tiene un potencial químico, ¿verdad?, mayor en estas condiciones que el que tiene el carbono grafito, por ejemplo. Entonces se debería estar convirtiendo en grafito. Solamente que eso, a la velocidad que ocurre, no lo voy a ver. Ahora, si ocurriera o tuviera un catalizador que lo permitiera ver, sí lo vería. Pero si no, va a ser tan lento que yo no voy a observar el cambio. ¿De acuerdo? Ese es el efecto que les quería mostrar con el ejemplo para mencionarles esto de la catálisis. ¿Ya? Ahora, vamos a ver esto y con esto terminamos por hoy día. Tendríamos que, vamos a ver por qué para una reacción como esta, ¿verdad?, como la que yo estoy mostrando aquí, la que decíamos que A moles de un componente A más B moles de un componente B, van a formar C moles del componente C más D moles del componente D, ¿verdad? Y eso va a alcanzar un equilibrio de reacción. Entonces vamos a suponer que estos son gases ideales y para eso vamos a derivar una expresión para delta G. Cuando se lleva a cabo esta reacción, por lo tanto vamos a hablar de reacciones entre el gas a presión A, el gas B a presión B, los productos a presión C y presión D. Entonces, como G es función de la temperatura y la presión, nosotros vimos en su determinado momento que para una sustancia pura, por ejemplo, para un gas puro, el dG, que era igual a B por un dP menos S por un dt, o menos S dt más B por un dP, ¿verdad? A temperatura constante me queda de esta manera. Y para evaluar el cambio de la energía libre con la presión a temperatura constante, lo que yo tendría que hacer aquí es integramos, y dijimos que integramos entre G a una atmósfera y G a una presión P, integramos B por un dP, y eso me quedaba, la integral de dG era un delta G, que sería el G molar a la presión P menos el G molar a la presión de una atmósfera, y eso sería igual a la integral entre P sub 0 y P, donde P sub 0 va a ser una atmósfera y P es una presión determinada, de el volumen por un dP, y ese volumen por un dP es igual a RT partido por P por un dP. Entonces me queda RT, lo saco fuera de la integral y me queda la integral de P partido por dP, y eso es igual al logaritmo natural de P. Por lo tanto, esta integral me quedaría RT factor del logaritmo natural de P menos el logaritmo natural de P0.
pero esa diferencia de logaritmos naturales lo puedo expresar como el logaritmo del cociente, y me queda entonces RT, logaritmo natural de P partido por P0. Entonces acá, G molar sería la energía libre por mol a la presión P. Este G0 molar sería la energía libre molar, pero a la presión de una atmósfera. Y eso va a ser igual a RT, logaritmo natural de P partido por P0. ¿De acuerdo? Y me queda entonces que G molar va a ser igual a G0 molar más RT, logaritmo natural de P partido por P0, donde P0 es una atmósfera, insisto. Si esto es para un mol, porque dividí por el número de moles, para n moles, si yo tengo 5, sería 5 moles, etc., se me cumple que tengo que multiplicar toda esta ecuación por 5, entonces me queda, o por n veces la G molar a la presión P va a ser n veces la G molar a la presión de una atmósfera, más nRT, logaritmo natural de P partido por P0. Y esta expresión, ¿verdad?, yo la puedo ocupar para reemplazarlos acá. ¿Por qué? Porque el delta G de reacción, el delta G para esta reacción, va a estar definido como la suma de los coeficientes estequiométricos de cada uno de los componentes por la energía libre molar de cada uno de ellos. Por lo tanto, sería C veces la energía libre molar de C más D veces la energía molar de D. Y dijimos que por convenio los coeficientes estequiométricos de los reactantes son negativos, entonces sería menos A veces la energía libre molar de A menos B veces la energía molar de B, ¿cierto? Y aquí especifico que los coeficientes estequiométricos de los cationes, de los productos son mayores que 0 son positivos y los reactantes son negativos. Entonces, para esta expresión que me da el delta G de reacción, yo puedo expresar de esta manera cada uno de estos sumandos, ¿verdad? C veces la energía libre molar de C. De acuerdo a esto, tendría que ser C veces la energía molar de C0, C veces la energía molar de C0, multiplicado por nRT, logaritmo natural de la presión de C partido por P0. Y aquí está más C veces RT, logaritmo natural de PC partido por P0. Entonces, este término con ese término me dan el término que está acá. El término de D aparece acá, D veces GD 0 molar, más D veces RT, logaritmo natural de PD partido por P0. Y así sucesivamente puedo tener el término de A también y el término de B. Ahora, el delta G de reacción va a ser igual a un delta G0. Y este delta G0 va a ser estos primeros 4 términos que estoy sumando los dos primeros y restándole a ellos el tercero y el cuarto. Va a ser un delta G0. Y todos estos términos que aparecen acá, yo los puedo reunir en unos. CRT, ¿verdad? Yo puedo escribir CRT, logaritmo natural de PC partido por P0. Puedo introducir C dentro del logaritmo y entra como un exponente. Entonces me quedaría RT, logaritmo natural de PC partido por P0 y todo elevado a C. Aquí me quedaría RT, logaritmo natural de PD partido por P0 y todo elevado a D, menos RT, logaritmo natural de PA partido por P0 elevado a A, y menos RT, logaritmo natural de PP partido por P0 elevado a B. Entonces voy a tener exponentes negativos, y esos exponentes negativos, si yo todos los logaritmos naturales los resumo en uno, me quedan aquí abajo. Entonces, haciendo álgebra con esta expresión, me queda que el delta G de reacción va a ser igual a delta G0 más RT, logaritmo natural de PC partido por P0 elevado a C, PD partido por P0 elevado a D, PA, y todo eso dividido por PA partido por P0 elevado a A, y partido por PB, que está partido a su vez por P0 elevado a B. Y esto, señores, sería una expresión para el delta G, que me dice que el delta G de reacción va a ser igual al delta G a una presión P, va a ser igual al delta G a la presión de una atmósfera, más RT, logaritmo natural de esta expresión, que me, si ustedes ven, me asocia las concentraciones de como es una reacción en estado gaseoso, las presiones de los productos y las presiones de los reactantes, cada uno elevado a sus exponentes. ¿Ya? Y entonces, si es que
yo ahora asumo que en el equilibrio delta G es igual a 0, entonces en el equilibrio este delta G de reacción sería igual a 0, y me quedaría que el delta G0 a una atmósfera va a ser igual a menos RT logaritmo natural de estas razones de presiones. Pero esas razones de presiones van a ser ahora al equilibrio. Y me queda delta G0 igual a menos RT logaritmo natural de esta expresión, donde aparece la presión de C, la presión de D, la presión de A y la presión de B, pero todas en equilibrio. Y entonces podemos definir una constante de equilibrio que va a ser Kp0. Y el Kp0 va a ser la presión de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico partido por la presión de los reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico. Esa sería la expresión de la constante de equilibrio, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocíamos. Si nos hubieran preguntado inicialmente cuál era la constante de equilibrio para esa reacción, nosotros hubiéramos dicho, para esta reacción, si está en fase gaseosa, podríamos haber dicho que eran las presiones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico, dividido por las presiones de los reactantes elevados a su coeficiente estequiométrico. Pero no sabíamos por qué. Y ahora sabemos que es por la termodinámica, por los potenciales químicos, por cómo se relacionan, por sus expresiones, que me conducen a que en el equilibrio el delta G0, pero primero que el delta G de la reacción es igual a 0, y me queda que el delta G0 va a ser igual a menos RT, logaritmo natural de esa constante de equilibrio que es Kp0. ¿Ya? Y ese Kp0, en el fondo, se puede expresar como una productoria, que es este símbolo que ustedes ven acá. Cuando uno habla de sumatoria, está sumando varias cosas, ¿cierto? Cuando habla de productoria, las está multiplicando. Entonces aquí esta constante de equilibrio podría ser expresada como la productoria de T sub I en el equilibrio partido por P0 elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces esto me dice que sería la presión de C partido por P0 elevado a C multiplicado por la presión de D partido por P0 elevado a D, y como el A y el B son los coeficientes estequiométricos de reactantes y son negativos, ¿verdad? Yo me quedaría presión de A partido por P0 elevado a menos A, multiplicado por presión de B partido por P0 elevado a menos B. Eso es lo mismo que ponerlo en el denominador que en lugar del numerador, ¿verdad? En el logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Ya? Y entonces el Kp0 sería la constante de equilibrio de la reacción, y del delta G0 sería una constante que mide la diferencia de energía libre entre dos estados: el estado estándar o normal de los reactantes y el de los productos. Vale decir, yo ese delta G0 puedo calcularlo con esta expresión, en que sería la sumatoria de los delta G0 de formación por el coeficiente estequiométrico de cada uno de los participantes de la reacción, negativo para los reactantes y positivo para los productos. De esa manera, con los delta G obtenidos por bibliografía y considerando los coeficientes estequiométricos de la reacción, puedo obtener también el delta G0 y saber más o menos cuál sería la magnitud de mi constante de reacción. ¿Ya? Bien. Y por hoy quedamos hasta acá y nos estaríamos viendo en clases el próximo miércoles. No sé si alguien tiene alguna consulta. Entonces, este miércoles y el viernes habría ayudantía. O... No, el miércoles nos vemos en clase. Y el viernes va a haber ayudantía.